1936 por Santiago Casares Quiroga. Permitidme aquí pues muchas cosas quedaron enigmáticas, pero permitidme que haga una referencia a este hombre, que tuvo una hija artista, muy buena artista teatral, y que viviría siempre en París, o como la llamaban los franceses, Casares. Casares Quiroga había sido ministro en julio de 1936, era al mismo tiempo ministro de guerra, ¿cómo se dice en México? ¿Gobernación o de interior? Ahora, ¿ministro de interior o ministro de la gobernación? Secretario de Gobernación. Era secretario o ministro, digo yo, de guerra, de gobernación y jefe de gobierno en ese periodo. Como titular de la Secretaría de Guerra, él fue el destinatario de una carta que el general Franco le dirigió desde Canarias, finales de junio del 36, 27. Véase Historia de la Cruzada Española por Joaquín Arrarás, Madrid 4043, volumen 9, 523. El ministro no contestó, como casi siempre ocurre. Y no porque Franco fuera un personaje absolutamente insignificante en ese momento, no lo era, de ninguna manera. De modo que no vengan a decir que no le contestó, porque ¿quién era Franco? Primero, ante todo era un general, y segundo, no era un general para nada de segundo orden en ese momento. De modo que si no contestó, por algo lo hizo. Como también absurdo sería que la guerra civil, pensar que la guerra civil pudo surgir por, ¿cómo se dice?, por rencilla de dos personas. Es una estupidez completa, ¿no? Porque dos se tienen... El problema historiográfico está en otra parte y consiste en aclarar si fue precisamente el general Franco quien cerró la puerta a un compromiso, a un acuerdo, o si fue Casares quien la cerró. Claro que Franco, pues, no sé, a mí me parece que ahí buena y mala fe jugaban las dos. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado, él dice, ahora le escribo, este señor, tal como yo le voy a escribir la carta, no me la va a contestar. Yo en futuro podré decir, señores, la culpa es de ustedes que no me oyeron a tiempo. No sé si me explico. Pero esto es un portarse bastante, ¿cómo se dice? Desleal, ¿no? ¿Cómo se dice? Mala fe, ¿no? Un poco tramposo, ¿no? Y yo les escribí, fueron ustedes que no me escucharon. Como para darse una legitimación, ¿no? ¿Cómo se dice? Un alibi en español. Cuando uno se crea una coartada, ¿no? ¿Sí es así? Como para darse un alibi, en latín, alibi quiere decir en otro lugar. Cuando ocurrió eso, yo estaba en otro lugar, por lo tanto soy inocente. Por extensión, una coartada. Yo, mire, aquí os lo había dicho, fueron ustedes que no me escucharon. ¿Cómo? Demasiado largo, tengo que usar una palabra. ¿Puedo decir coartada? Una coartada moral. Por lo demás, en la persona de Casares se acumularían el odio de ambos bandos. De los nacionales, por motivos evidentes, porque eran los antirepublicanos. Y también de los republicanos. ¿Por qué? Porque le acusaron de ser un hombre que se opuso a dar las armas al pueblo, como los sindicatos, como la UGT y la CNT reclamaban, porque el 19, 20 y 21 de julio había torrentes de gente que decía, armemos al pueblo.
armas, armas. Y Casares Quiroga, como buen liberal, dijo, no, se opuso. No, miren ustedes que no es nada. No, miren ustedes que esto no va a trascender. Ahora esto mismo los paramos nosotros. Esto es un fuego de hojarasca, se apagará enseguida, ya verán ustedes. En cambio no se apagó. El fuego prendió. De manera que los que querían armas para el pueblo luego lo acusarían de ser un incompetente y un miedoso. Se dice miedoso, ¿no? Con Casares ha pasado un poco lo que ha pasado con Azaña. Que fuera un hombre, pues además era un hombre que estaba enfermo en ese periodo, moriría poco después tuberculótico. Su personalidad interior es sumamente interesante porque tiene muchos claroscuros, como su comportamiento político. De modo que este hecho no permite expresar siempre consideraciones ecuánimes sobre él. Por otra parte, la literatura historiográfica que pone a Franco siempre como cabeza de turco, ¿se dice cabeza de turco? Como cabeza de turco, esas reconstrucciones terminan siendo algo aburridas, ¿no? Este no era un santo ni mucho menos, probablemente era más demonio. Pero la historia no se puede escribir, aquí está toda la verdad, aquí está toda la mentira. Eso es una manera, desgraciadamente, no sé si llamarla ingenua porque quizá el adjetivo ingenua no es el más correcto, pero es a priorista, ideológica en el sentido de partidista. Y como los fascismos acabaron con la guerra mundial, toda la historiografía sucesiva ha sido una historiografía en contra de Franco. De manera que todo lo que ha ocurrido en España fue culpa de ese monstruo. Yo no digo que no tuviera culpa, tenía la culpa. Él tuvo su género de culpa y no poca. Pero cuidado con salvar siempre a los adversarios. En fin, la hermenéutica no puede aceptar la historiografía tal como se hace, generalmente. Primero tiene que no contentarse nunca con, y tiene que continuamente considerarlo todo. Horrorizarse de esquemas. No hay un hombre público que sea un ángel. Por lo tanto, no hay hombre público que se pueda transformar en mito de arcángel. Sea quien fuere. Tampoco es un Lucifer absoluto. Y si nos mantuviéramos coherentes con esto, ¿cuántas cosas comprenderíamos mejor? A mí no me cabe una consideración que mucho más que Mussolini, muchísimo más que Hitler, Franco fue un personaje ambiguo, una figura que hay que observar a luz y tras luz, más subterránea que manifiesta. En gran parte, la codicia del mando y la lógica de la consolidación del régimen guiaron su ideología.
demasiadas circunstancias le habían sido favorables en la guerra civil para que no suscitara por lo menos la sospecha de una participación directa o indirecta en algunas cosas, en algunos hechos. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo en particular a dos cosas, a dos sabotajes aéreos, uno y otro. El sufrido por el general Sanjurjo en 39 y por el general Mola en 37. En 39, ¿qué digo? En 36, Sanjurjo, y por el general Mola en 37. ¿Quién eran estos dos? Pues Sanjurjo, a comienzos de la República en 1932, hizo su intento de rebelarse, pero falló. Y fíjense ustedes que la República no lo condenó a muerte en esa época, lo condenó a cadena perpetua y luego lo exiló y se fue a Portugal. Por lo tanto, desde el punto de vista moral y organizativo era una figura de primerísimo orden. Los detalles del accidente lo narró pereció en Mariña, Lisboa, poco después de 20 despegar, 20 de julio de 1936. El caso es que el piloto se salvó y tenía que haberse lanzado también Sanjurjo, pero no pudo lanzarse. ¿Por qué sería? ¿Ok? Lo narró en un libro Juan Antonio Ansaldo. ¿Para qué? Buenos Aires 51, página 50-51. Que Franco, el hecho de que Franco reconociera a Sanjurjo un papel predominante cuando, una leadership indudable, cuando estalló la revuelta, el alzamiento, pues lo prueba un hecho, que su emisario Luis Bolín, enviado por Franco a Roma para solicitar ayudas militares, debió antes pasar por Lisboa para que Sanjurjo pusiera su contrafirma. ¿Sí se contrafirma? O sea, que el gobierno de Roma le exigía a Franco que Sanjurjo pues avalara eso. Y luego pues el otro hecho mucho más grave, la eliminación prácticamente de Emilio Mola. Esto yo no creo que Franco, vamos a ver, el accidente aéreo en que murió el general Emilio Mola Vidal, pues ocurrió el 3 de junio del 37. Véase Thomas, The Spanish Civil War, etc. Lo localizarán fácilmente. Y por lo visto parece que Hitler lamentó muy en serio la desaparición de Mola como una pérdida grave para España. Ahí hay un famoso erudito, Trevor Roper, Hitler's Table Talk, London 53, página 608. A pesar de las coincidencias ideológicas, Franco y Mola pues habían tenido roces. Bueno, roces conexos con la leadership del mando después de la muerte de Sanjurjo. ¿Quién estaban detrás de Mola? Pues detrás de Mola estaban los carlistas. Él estaba en Pamplona. Los carlistas. Y era un general de absoluto prestigio técnico y de inteligencia igual o superior a las de Franco. Este hombre no podía caer bien a los Borbones, a los alfonsinos. Indirectamente estoy señalando una pista. No es la primera vez que ocurría en España algo parecido. Es posible que si el general Mola murió realmente por un verosímil sabotaje, muy verosímil sabotaje, la responsabilidad directa de lo que ocurrió no era tanto de Franco, no era solo de Franco,
sino que había que buscarlos, ya indirectamente he dicho dónde. Es decir, he dicho la parte que no podía ver de buen ojo un crecimiento político de los carlistas como pretendientes, es decir, de los Borbón Parma como pretendientes al futuro trono de España. No sé si me explico. Y si no me explico, mejor, porque si no, a lo mejor me busco una acusación de calumnia. No puedo ser más explícito. Si quieren, en otras circunstancias. Pero esto es una dietrología, como se dice en italiano. Es decir, y preguntarse siempre por qué ese atentado, por qué esa eliminación, a quién favorecía esa eliminación. Evidentemente el cui prodest, que en latín significa a quién le aventaja, si es así, es la contestación de da la pista. Cuando algo ocurre, usted se tiene que preguntar a quién le fue útil que ocurriera eso. No deberían ir muy descaminados. Pero claro, como no se puede probar, cierro el paréntesis. Evidentemente las dos muertes le facilitaron las cosas al caudillo. Al comienzo del alzamiento, ningún oficial rebelde hubiera podido preestablecer con exactitud el desarrollo militar y político dentro del bando nacional, de los hechos dentro del bando nacional. Los proyectos personales de Francisco Franco, con vista a obtener el liderazgo de las fuerzas antirepublicanas, ya fuese él quien los impusiera, ya fuese él quien pues le diera rienda, o una cosa y otra, pues esos propósitos se habían aclarado enseguida. Él no mentía cuando consideraba justo el levantamiento de 1936, no mentía. Creo que no mintiese tampoco cuando consideraba legítimas las aspiraciones manifestadas en el proclama de Las Palmas, 18 de julio del 36. Pero ahí está el problema. Sus ideales no fueron solamente ideales, fueron también intereses. Ya ven ustedes cómo estamos dando vuelta a las cosas. Eso, darle vuelta es conocer, perdone que lo insista. Los principios de la ley del movimiento contenían las convicciones ideológicas de ese hombre, pero al mismo tiempo eran la doctrina que él usó para ejercer el poder. Creía con absoluta dedición a la doctrina política de la cual él era garante. ¿Se dice garante? Garante. Pero si la doctrina la colocaba él más arriba que él mismo, en teoría, esa doctrina había nacido sometida a él mismo. Es decir, a los intereses, a sus criterios y a su designio institucional.
Las tesis de la ley del movimiento formaban, por lo tanto, una doctrina o teología, por así decirlo, entre comillas, deductiva. Inducida o inferida por la voluntad del caudillo. En eso consistió la índole, se dice espuria o utilitaria de los proclamas enunciados en el documento legislativo de 1958. Lo que quizá molestaba más en el franquismo era el tono triunfal de sus ceremonias. Pero díganme ustedes si eso es un defecto exclusivo del franquismo, si eso fue un defecto exclusivo del franquismo. Era el tono triunfal de sus ceremonias. Todos los años el régimen puntual, como todos los regímenes, en las fechas de sus propios aniversarios, celebraba la victoria. Este fue el pecado más grave, que los muertos del frente contrario no contaran nada, no fueran nada. Es decir, su pecado más grave fue la falta de misericordia. En su ideología eran numerosos los aspectos que discordaban con la cultura democrática de la Europa contemporánea. Quien está convencido de que la libertad moral del individuo queda por arriba de todo otro valor y rehúsa creer, además, que un pueblo sea como un rebaño en espera de un pastor, tal como reza el soneto de Hernando de Acuña en época de Carlos V, una grey, un pastor solo en el suelo, un monarca, un imperio y una espada, pues considera absurdo, inadmisible que un jefe de Estado concentrara sobre su persona la suprema facultad de interpretar lo que según él era benéfico o bien perjudicial a la nación, decidiendo acto seguido. Tanto más difícil es comprender hoy el hecho de que el caudillo declarara sentirse responsable frente a Dios y frente a la historia del destino de España, como él hizo constar en el preámbulo de la ley del movimiento. Esos binomios hoy en día, por en día entiendo una pareja de conceptos o de adjetivos, de nombres o de adjetivos según los casos, con en medio la conjunción y, la endiadi conceptual Dios e historia, que aparece en la ley del movimiento, de todos modos era totalmente ausente en la terminología de la primera década del franquismo. Dios e historia. Antes había sido mucho más corriente decir Dios y patria. Dios, patria y rey, por ejemplo, el carlismo. Dios y patria. Pues al sobrevivir al sobrevivir a los momentos más angustiosos de la posguerra,
mientras se alejaba ya durante los años 50 la hostilidad internacional para con el gobierno de Madrid, Franco pasaría con mucha prudencia a introducir algunas variaciones en su propio vocabulario público, y no secundarias, desde mi modesto punto de vista. Porque ¿cómo se dice? Las puntas, se puede decir, de la flecha, lo hiriente, ¿cómo se puede decir? Porque las puntas más acuminadas existe puntia, acuminadas quiere decir, acuminate quiere decir afiladas, porque las puntas más afiladas de su retórica nacionalista, pues vinieron chatando, ¿cómo se dice? Cuando la punta se achatándose, en lugar de ciertos estereotipos claramente envejecidos por su uso excesivo, pues empezaron a entrar palabras diversas y nuevos conceptos, nuevos por así decirlo. Ejemplo, la idea de historia sustituyó desde siempre más a menudo la idea de patria. Una y otra son abstracciones del pensamiento o del sentimiento. Cuando se dice historia, pues se alude, sin embargo, a una realidad dinámica que, al punto de que en ella nada tiene carácter inalterable. Según el espíritu del cristianismo y según también todos los sistemas filosóficos europeos de la Edad Media y de la Edad Moderna, lo que llamamos historia es una línea móvil del ir hacia, no un círculo cerrado. Cambia en todo caso la interpretación del fin, del arribo, de la meta, del destino. La patria, en cambio, es un término absoluto. Es la imagen personificada, pero difícilmente refigurable, por eso de que es ambigenérica, tiene el pater y la mater. Es la imagen personificada de sentimientos filiales hacia la paternidad y maternidad del origen, unidas en el subconsciente colectivo. Por lo tanto, es una característica, quizá mejor sería decir, es una idea primordial, inmutable. Una estructura fija en el sentir de los individuos y de los pueblos. En la ideología franquista de los años 40, la expresión Dios y patria era una equivalente, se puede decir equivalencia, era una equivalencia de principios primordiales, algo así como un politeísmo dual. En la fase ideológica ulterior, el binomio Dios e historia indicaría una equiparación híbrida entre la eternidad, Dios, y el tiempo, historia. Entre dos arquetipos o símbolos primordiales que podrían ser esencialmente incompatibles si todo se redujera a la historia, si todo fuera simplemente historia. Raíces hegelianas y aspectos
y aspectos más o menos inconscientes del liberalismo. Tiene uno el derecho a ser libre porque libre es la verdad, y la verdad es la que se vuelve en la historia, que cambia durante la historia. Noten cómo se va enrollando, se va ramificando el tema. Raíces hegelianas, decía, y aspectos inconscientes del liberalismo, quiero decir, según el cual tenemos derecho a ser libres, porque libre es la verdad, y la verdad es libre porque evoluciona en la historia, y eso es fundamentalmente el liberalismo, que luego las logias masónicas pues irían esquematizando. Pues esas raíces casi existían sin que Franco se diera cuenta, es su propio lenguaje. Por eso no se puede luchar no se puede, no, es una ilusión creer que uno puede pensar como si su propia época no influyera, se dice, no influyera en él, no influyera en él. No estaban en lo justo, según mi opinión, los que afirmaban, exagerando algunas observaciones, que afirmaban, pues que este hombre no tenía inclinación a las ideologías. En una entrevista de finales de años 70, Fraga Iribarne, el mentor de del Aznar actual, Fraga Iribarne dijo: Franco era un hombre muy diferente de Mussolini y de Hitler, y hasta aquí nada que objetar, porque así es. Luego añadía: en primer lugar era un militar. Pues bien, perfecto. En segundo lugar, él no era un ideólogo. Aquí ya empezamos a... Y los otros dos eran grandes ideólogos. Bueno, si se trata de medida, entonces perfectamente de acuerdo. Si se trata de decir que uno no era y otros eran, entonces ya la cosa cambia. Él nunca, seguía diciendo Fraga Iribarne, tomó esas actitudes totalitarias. No sé si Fraga decía esas cosas para garantizarse frente a la Nueva España, vamos. Muchas veces no se sabe, muchas veces las intenciones reales de lo que se dicen quedan escondidas. Franco era un hombre profundamente conservador, perfecto. Los otros dos eran profundamente revolucionarios, sí y no. Hay que matizarlo esto. Mussolini venía del socialismo y el nacionalsocialismo. Sí, está diciendo nacionalsocialismo no en el sentido de que venía de Hitler, porque Hitler vino después de Mussolini. Pero si por nacionalsocialismo se entiende fascismo, porque al fin y al cabo son sinónimos esos dos términos, fascismo y nacionalsocialismo, pues sí, así es. Y luego añade: Franco jamás fue socialista ni revolucionario. Bien. Tenía una idea reformista de la sociedad. Bueno, eso ya habría que verlo. Y profundamente basada en el principio de autoridad. Esto sí. Reformista y autoridad, claro que son conceptos a matizar. Grosso modo, Fraga Iribarne podemos decir con generosidad que tenía razón. Pero descuidó un detalle. Por ejemplo, que se puede creer en una doctrina determinada y practicarla sin ser ideólogos. Sí, es decir, no es
no es primariamente importante que uno invente primero su ideología para que se le denomine ideólogo. Puede vivir de ideología, puede vivir de ideas hechas por otros y ser igualmente ideólogo. No sé si me explico. El exministro de Información, Fraga Iribarne, dio prueba además de poca memoria cuando subrayó que el jefe de Estado, que Franco, se había mostrado ajeno, cito, de actitudes totalitarias. Realmente hay palabras de usos diarios que sirven a confundir ideas. Y precisamente porque siempre se usan, pues la usamos aproximativamente, como gran parte de nuestro diccionario conceptual. Pero eso no es hacer filosofía, ¿eh? Eso no es ser intelectuales de talla. Eso es ser, en italiano se dice pressapochisti, y pressapoco quiere decir más o menos. Entonces sería más o menistas. No sé si me explico, por así decirlo. Más o menistas. Hemos inventado una palabra. Es otra cosa, aunque de algún modo sí. El término ideología muchas veces se emplea como sinónimo de socialismo y se ha empleado como sinónimo de socialismo y de revolución. Ya lo hemos visto. Y como bandera de teorías democráticas de la izquierda. Probablemente porque entre todas las escuelas de doctrina política y entre todos los movimientos de masa crecidos en este siglo, en la primera mitad, la literatura del marxismo-leninismo fue la que logró presentarse como la ideología por antonomasia, por excelencia. Tras el final de los regímenes, llamémoslos fascistas, y al llegar la fase pragmática o tecnocrática de las relaciones políticas correspondientes al neocapitalismo actual, la tendencia cultural hacia formas deideológicas pues ha venido a ser la pauta aparente de muchos discursos aguados, ni vino ni agua. Este fenómeno también ha incluido España, incluyó la España franquista, y de forma cada vez más acentuada la de los años 60, la del boom, llamémoslo boom, por así decirlo, económico de ese país. Un exponente, una figura considerable de cierta prensa española, casi oficial, me refiero al diario ABC, durante años en directo contacto con el establishment, aunque muy simpatizante con la monarquía, ya es sabido, declaró que Franco era, me refiero a Torquato Luca de Tena, declaró que Franco no era un hombre con ideas políticas, estoy citando. Franco era un hombre con táctica militar aplicada a la política, toreaba según le venía el toro. A mí me parece que está muy bien, eso lo que prueba es únicamente que Luca de Tena era un buen periodista en el sentido que usó una imagen plástica. Es decir, efectista.
Pero vamos, era mucho más que eso, ¿eh? Los que niegan que el caudillo haya tenido una ideología propiamente dicha durante su vida pública, se portan de esa manera o se han portado de esa manera porque querían defenderlo ante el juicio de la historia, fundándose sobre todo en el desarrollo del franquismo durante los años 60. Y fueron años realmente mucho menos agrios. ¿Existe agrio? O acre no, ¿verdad? Agrios que los anteriores. Ya pronto me interrumpo. No es razonable, de todos modos, sostener que una persona, la cual desarrolló un papel de primer plano en el desencadenamiento de una guerra civil, pues no es razonable decir que faltaba de ideología política. Por elemental que fuera esa ideología. Las guerras no se ganan solo con las armas. Realmente no se pierden tampoco solo con las armas. Y Franco no lograría vencer la suya, a pesar de la ayuda militar que recibió de Roma y de Berlín, fiando únicamente en la habilidad estratégica suya personal o de sus colaboradores, o solamente en su propia ambición de poder. ¿Por qué he dicho estas afirmaciones? Pues porque por parte de la izquierda se ha dicho que si a Franco no le ayudaba Mussolini e Hitler, se podía olvidar la victoria. Naturalmente. Naturalmente que sí, es evidente. Pero cuidado con hacer esas afirmaciones. Porque son tan evidentes que hasta chocan y algo no convence en planteamientos de ese tipo. Tampoco se puede decir Franco ganó la guerra porque estábamos nosotros divididos, según Manuel Azaña, la velada en Benicarló, ¿no? Cuando él imagina que unas cuantas personas se encuentran esa noche allí y discuten y se plantean el problema: ¿por qué perdimos la guerra? ¿Por qué los demás la ganaron? Porque estaban muy divididos nosotros. Sí, pero ¿por qué estaban ustedes muy divididos? ¿Y por qué estaban los demás tan unidos? ¿Realmente estaban unidos? Yo creo que la historia no se puede escribir en tesis y que es una imbecilidad escribir historia en base a tesis preconfeccionadas para defender una postura previa. Eso no es respetar la historia, eso es simplemente decirse a sí mismo: pues ¿qué le va a hacer? No fue tuya la culpa. Pero la historia se escribe así. La historia se escribe culpando siempre al adversario. Creo que más exacto es observar que Franco no... Sí, esto sí, era un militar, no hay que exigirle demasiado. No había desarrollado una preparación filosófica adecuada pues a la amplitud intelectual que supone desencadenar una guerra, porque una guerra no se desencadena simplemente por capricho, por gusto, por ambición, o porque sé que me van a ayudar y por lo tanto ahora empiezo. No, no.
Una guerra hay que, no digo legitimarla, pero hay que darle un fondo. Ninguna guerra se puede, ninguna guerra se puede encaminar sin. ¿Y ahora qué? Y ahora yo lo tengo que autorizar filosóficamente esta guerra, aunque mienta. ¿Me explico? Y termino. Los valores de la educación castrense o militar fueron el primer vademecum de este hombre. Pueden ser distintas y contrastantes las valoraciones historiográficas de la figura de Franco, pero en un punto deberíamos estar todos de acuerdo. Su mentalidad era y quedó siempre fundamentalmente la mentalidad de un militar. ¿Puede un militar tener una ideología? Ahí está el punto, ahí está el problema. Yo creo que tiene la suya. Nos cortamos porque a las 9 tengo que irme. Hacemos 10 minutos de receso y luego pues vamos adelante hasta las 9, 9 y 5. ¿Ok? Creo que hay bastante ya. Sería abusar ya prácticamente casi 2 horas de... Ya está bien. Les decía que dentro nos faltan 2 semanas para terminar. No lo sé. No lo sé. Bueno, tomemos un poquito de café. Y luego hablamos. Alfredo está fuera, no pudo venir con una noticia cuando me dijiste ¿no? Porque voy a cantar otra. Ya se lo dije. Ya se lo olvidaría. No, porque José no pudo venir. O sea, sí, mañana. ¿Mañana? Yo creo que sí. No, a 9:30 no. Como quieran. A ver, alguien empiece. Empezamos con ella, que nunca ha hablado, es una novedad absoluta. Y por lo tanto hoy le damos la palabra primero. ¿Cómo funcionaban las cortes? ¿Eran especie de parlamentos? ¿O qué era realmente? Pero no estabas ahí cuando hablamos de la ley de Sí, constitución de las cortes. pero ¿qué era? Era como una especie de gente que analizaba la ley. No, podía también. Había también grupos de estudios, podían presentar el texto de ley. Podían. Se podía presentar. Un procurador en teoría podía presentar una propuesta de ley. O sea, en su funcionamiento, en su técnica, no diferían de las cortes democráticas. La diferencia estaba en cómo se accedía a las cortes, no a través de partidos. Luego, una vez instaladas, funcionaban como discutían proyectos como discuten las cortes selectivas. ¿Decía, señora? Decía que el hecho de que Franco fuera católico no era que tenía una ideología. Claro. En la acepción extensa de esa palabra. Indudablemente. Yo podría decir que yo soy una ideología católica. ¿La tiene de veras o finge tenerlas? La tiene.
Yo no sé si siga. Mire su hermana cómo le ha captado. No, finge no era la palabra justa, porque no le viene a usted ninguna utilidad en fingirla. Efectivamente, si estuviéramos en un colegio de monjas, pues podría caber la pregunta, pero aquí no estamos, y por lo tanto, yo usaba la palabra fingir no en el sentido utilitarista, sino en el sentido casi etimológico de esa palabra, más bien como un creer que uno es y no es, pero no es que hace eso por engañar a los demás o por aprovechamiento personal. Yo no lo decía en este sentido, evidentemente. No me hubiera nunca permitido, ni vendría a qué decirlo en un ambiente de universidad estatal. Le daba esa palabra ficción como un pensar como si o un pensar que. ¿No? Perdone, no quería ofenderlo, ni mucho menos, jamás se me ocurriría. Sí. También Franco tenía la ideología de gobernar eternamente, ¿no? Hasta que se muriera. ¿Y por qué la llama ideología? Pues porque el gobierno, ¿no? El ser gobernante. Sí, quizá la cosa vaya por otro lado. Usted haya puesto el dedo hacia una cosa y posiblemente no la haya formulado, si es que yo la entiendo como usted la quiere poner, no la haya formulado quizá usted quiera decir que es típico de las ideologías pues vincularse a una visión de la realidad socioeconómico-política, a una visión inalterable, como que así es, así debe ser o así deberá ser. En ese sentido, sí. De algún modo, todas las ideologías son tales, en el sentido político de esta palabra, por cuanto no admiten una fundamental autocrítica. En ese sentido, sí, por creer que su poder iba a ser vitalicio, pero él no solo pensaba en principio, luego al final, conforme envejecía, la cosa era otra. Pero al principio no solo pensaba que su poder era vitalicio, sino que su régimen iba a durar Dios sabe cuánto tiempo. Tal como pensaba el fascismo, la era fascista, tal como pensaba Hitler cuando hablaba de milenio nacionalsocialista, etc. Esa fue una especie de borrachera. También el comunismo pensaba que iba a hacer la revolución mundial. También el capitalismo piensa que va a durar eternamente. Es la lógica perversa de la lógica, que no admite outsider, que no admite cambio, que no admite alternativa. Era una buena pregunta, quizá yo la he interpretado así. Sí, Era esto que quería decir. Así, o sea, lo que quise decir era una ideología en su sistema de gobierno creado por él. Bueno, entonces otra cosa, porque entonces usted está empleando la palabra ideología en el sentido de funcionalidad, pero no toda funcionalidad es ideológica, aunque yo creo que al fondo sí lo es. Toda funcionalidad está directa o indirectamente dirigida a realizar cierto efecto. Y en ese sentido se puede hablar de ideología, pero entonces en cada caso habrá que especificar de qué forma estamos empleando esa palabreja. Lo que sí me parece absolutamente es estólido, ¿se dice estólido? Estulto, no, estulticia entonces. No hay un adjetivo correspondiente a estulticia. En italiano es estólido, correspondiente a stoltezza, estulticia. Lo que me parece una estulticia es decir que Franco no tenía una ideología. ¿Por qué? Porque en época de ideológica, culparle a uno de haber tenido ideología significa hacerle un dinosaurio. No sé si me explico. ¿Me explico? No. Asignarle a una época que ya no es la nuestra y que por lo tanto está fuera de contexto. ¿Me explico? Gracias. ¿Qué decía José Luis?
Luego venimos a ti, que tú eres nuevo. Vienes de Phoenix, ¿no? ¿Has ganado la liga? Sí, pero bueno, El torneo. ¿Cómo se dice torneo? ¿Cómo se dice en español? Torneo. Y cuando hay 4 o 5 equipos, ¿no? O 5 o 6. bien. No, entonces ya eso ya es más que un torneo. Bueno, ¿qué decías, Luis? Bien, yo me quiero ubicar antes del estallamiento de la guerra civil, un poquito en las motivaciones personales de Franco, donde, bueno, él atribuye el estallamiento de la guerra civil fundamentalmente al mal gobierno de la República, ¿sí? Y luego habla también de que hay en la República y en la tendencia liberal, que hay una cierta maldad y una descristianización, que empieza a darse como mencionó usted, una secularización herética moderna. Esto lo señala él y, bueno, básicamente la duda que yo tengo es la siguiente. ¿Cómo capta él en qué signos o en qué símbolos y cuál es la diferencia entre signo y símbolo? Para entender ese significado de esa maldad, de esa descristianización, de esa secularización herética moderna, ¿dónde los capta él? ¿Cómo los capta? Lo ojea. ¿Cómo cree captarlos? ¿O los construye él? Se lo construyen también. Los siente, se lo construyen. Él no era capaz de dar forma filosófica a esas sensaciones o impresiones. Él veía que la democracia pues traía una laïcité, como dicen los franceses ahora, ¿no? Del Estado, por necesidad de cosas, porque si el Estado es pluralista no se puede fundar solo en la opinión de unos, sino que tiene que respetar la opinión de todos, y cuando respeta la opinión y cuando respeta ciertas opiniones fundamentales diversas y que conforman la complejidad del Estado, pues en ese momento él renuncia a una determinada creencia fundamental y en ese mismo instante se vuelve, por así decirlo, ¿cómo podríamos, no sé cuál sería la palabra exacta, si laico o si indiferente, en fin, aconfesional, ¿no? Y eso evidentemente es natural que a cualquiera que a cualquiera educado en el respeto de ciertos valores realmente fundamentales según él, pues le suene a herejía, le suene a maldad, le suene a secularización, le suene a perversión. Claro, él, en eso está toda la ambivalencia suya. ¿Era eso exactamente lo que él pensaba? Posiblemente, pero también era lo que le sugerían. Él sabía que diciendo esas cosas agradaba a determinados ambientes preconciliares de años 40 y 50. Él sabía que de esa manera estaba conservando cementificada una unión que, según él, iba a durar hasta su muerte, y que en cambio no duró hasta su muerte. No creo que él fuera un intelectual, eso indudablemente no lo era. Era un hombre que al ejercer el poder y al tener trato, aunque un trato distante siempre, porque la autoridad y el carisma se mantiene en un hombre público si logra mantener distancia, aunque los demás se identifiquen en ti, tú debes mantener distancia. Pero vamos, yo creo que su experiencia, su trato continuo, aunque distante, con mucha gente, su propia experiencia del mundo, que naturalmente es mayor en un hombre público que en un hombre privado, ¿no? Pues eso sí, le enseñó a usufructuar su inteligencia elemental, porque la inteligencia también se desarrolla conforme es tu experiencia del mundo y de la vida, ¿no?
Que evidentemente cuanto más localista es, más estrecha y pobre es tu inteligencia. Eso sí, pero vamos, una educación intelectual nunca la tuvo. Tenía ciertas creencias básicas, que eran fundamentalmente de disciplina militar, y que consistía en la obediencia, en la disciplina, en el orden, en el absoluto, en la limpieza, etcétera, en el absoluto respeto de la patria, del honor, cosas de siempre. Y en eso se insertó luego el aporte católico, que él no creo yo que tuviera muy desarrollado, ni seguramente no en los años de que pasó en la Legión extranjera. No fue nunca, parece ser, masón, pero vamos, seguramente lo cultivaron. Posiblemente, durante cierto periodo. Porque en España, como por otra parte también en otros países, en muchos otros países, pues no, para progresar y llegar a ciertos niveles había que pertenecer a eso. Aunque ahora, en la actualidad, la cosa fuera de Europa esté cambiando muy a prisa. Por ejemplo, en este continente. Pero otro tema. Y no me quiero meter fuera del terreno, fuera de terreno. No sé si un poco he contestado. Sí, bueno, solo me quedaría, esto es una duda quizá fuera del tema, pero no de la dinámica, es más, no del método. En cuanto a la diferencia que existe entre signo y símbolo. Pero eso es una pregunta que diriges a mí, Sí, que me diriges en abstracto a mí. en abstracto, sí. Ah. Todo símbolo también es un signo, pero no todo signo es un símbolo. ¿Y cómo se diferencia? Todo lo que comunica algo es un signo. Todo significante es un signo. Verbal o de otro tipo. Es un signo. El símbolo, ya lo vimos al hablar de Unamuno, ¿no? De la poesía. El símbolo es una concentración de signos. A dilucidar. El símbolo es en el planteo que yo le doy, lo cual no quiere decir que otros lo entiendan así. Por ejemplo, los lingüistas probablemente no lo entienden así. Digamos, en la perspectiva de este servidor, el símbolo es una concentración de signos, más o menos compleja. Cuando más compleja y antropológicamente profunda, más símbolo es. Es decir, más se acerca a imágenes arquetípicas, originarias. Pero vamos, esto ya hay otro discurso. En este sentido, Jung puede haber hablado de Symbolic des Geistes, ¿no? Simbología del espíritu. Miguel dice signología del espíritu o semiología del espíritu. Pero vamos, dejémoslo esbozado así. A ver, ¿otras preguntas? Marta. Elsa. Sí, voy. ¿Quién empieza? Para mí, cuando estaba leyendo, dice que Franco nunca había utilizado la palabra constitución, sino leyes fundamentales. ¿Y eso tiene alguna importancia? Sí, porque la palabra constitución es fundamentalmente tiene connotaciones liberales. Entonces, por eso no lo utilizo. Sí. Eso primero. No habla de leyes constitucionales, habla de leyes fundamentales. Que a la postre viene a ser lo mismo, pero ese es el efecto de algunas palabras
que él se guardaba, que él cuidaba muy bien de no usar, o de usar según el caso. En ese caso, cuidaba de no usar, porque sabía que tenían connotaciones liberal-democráticas. En el siglo pasado, hablar de constitución significaba hablar de Estado liberal parlamentario, ¿no? Y hoy, aunque hoy ya no, hoy se podía hablar de constitución soviética o de constitución fascista, pero es curioso, es curioso, en España no, y se conoce que detrás de Franco había determinados ambientes, llamémoslo, si se puede decir así, clericales, que cuidaban mucho de que esas palabrejas no aparecieran, un poco residuos de Jaime Balmes, etcétera, en fin, de toda una polémica de la segunda mitad del siglo XIX, pues cuando constitución, constitucional, constitucionalismo, pues sonaba efectivamente a Estado liberal, laico, agnóstico, antieclesiástico, pluralista, indiferente a la religión, cuando no claramente adverso, etc. ¿Otra cosa? Dígame. La diferencia entre nazismo y fascismo, ¿cuál es? En el núcleo ideológico ninguna. En el desarrollo sí. En el núcleo ideológico, en ambos eran socialismos nacionales o nacionalsocialismos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entendían este concepto del socialismo no a la manera de Proudhon, ni a la manera de Marx, ni a la manera de Bakunin o de otros. Lo entendían como socialismo, como comunidad de destino nacional de todos y de todas las clases, como aspiración a un cameratismo nacional, a un estar juntos y luchar por la patria, por el encumbramiento de la patria, por el destino glorioso de la nación, personificado en la figura del caudillo Führer Duce. Esto era fascismo. Lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que en esos regímenes las correspondientes instituciones no se preocuparan del bienestar de las clases bajas. En Italia, por ejemplo, en Italia, ningún gobierno liberal anterior al fascismo hizo tanto para el bienestar material de las clases más humildes como el fascismo. No me cabe la menor duda. Que luego ¿cómo se dice? Aporrearan los que no pensaban conforme decía la autoridad, eso es otra cuestión. ¿Entiende? Pero en principio, la renta nacional, estructuras básicas, seguro social, eso lo hizo el fascismo en Italia, no lo hicieron los liberales. Queriendo pues dar un poco la euforia a la nación y decir, finalmente volvemos a contar algo en el mundo, Italia, o finalmente contamos algo y le espantamos a los demás, Alemania, salida derrotada y aniquilada de la Primera Guerra Mundial. A ver si esta gente nos vuelve a tener miedo. Ahí está el hitlerismo. Y ahora se lo vamos a dar de veras el miedo. Eso está el hitlerismo en su desarrollo. Y si esta gente no nos permiten como Alemania anexionar todo lo que era nuestro, o que según él era suyo de Alemania, no suyo personal, cuidado con lo que nos lo prohíban. Y si nos van a luchar en contra, y si lucharán para prohibírnoslo, sepan que para ellos, y esa fue la amenaza, y ustedes entienden a quién me dirijo, sepan que ¿cómo se dice? Se lo haremos pagar, ¿se dice así? Y se lo haremos pagar hasta el fondo. Y eso es lo que hizo. Eso es el hitlerismo. A ese extremo no llegó nunca el fascismo porque no podía ni permitírselo, porque no tenían ni la población
ni los medios técnicos para hacer esa política. Pero sí tenía servicio la población alemana de beneficio social. Eso no nos da tiempo verlo este año. Pero seguramente lo que el peronismo haría en la Argentina, es decir, organizar viajes, aumentar, difundir el seguro social, permitirle a la familia una renta mínima, hasta un coche en cada familia, Volkswagen, coche del pueblo. Eso lo hizo el hitlerismo. Volkswagen nació entonces. Luego también le exigió sacrificios inmensos cuando llegó la hora. Y esos sacrificios se hacen si hay victoria de por medio. Si no hay victoria de por medio, hasta el pueblo más disciplinado te abandona. Porque nadie va a elegir la muerte. Entonces él podía decir, me han traicionado. Pero es que se pensaba él que su pueblo le adoraba hasta tal punto que se podía matar por él. Eso lo pueden hacer solo algunos realmente fanáticos en el sentido de este adjetivo, pero eso no lo va a hacer nadie en ningún pueblo masivamente. Dígame. Maestro, si alguien trae un carro que dejó aquí estacionado en rojo, ¿no hay ustedes alguno? Gracias. José Luis, ¿no tiene que decir nada? No, el carro sí. No, bien. Y llamó la atención cuando comentó usted que la historia es un error interpretarla a través de tesis o diferentes tesis. No digo es un error. Quizá ya si he dicho error, a ver, he dicho sí algo parecido, algo parecido dije, y lo repito. Neciedad, eso quizá dije. Sí, neciedad, sí, lo repito. Si dije otra palabra, la corrijo. ¿Por qué neciedad? No porque la historia tesis a veces no tenga una sólida estructura científica. Yo digo y repito que el marxismo es una gran doctrina, en el sentido de que los que lo devalúan o lo consideran antiguaya o cosas deleznables se equivocan. Lo que no ha progresado fue, porque se dio en el marxismo-leninismo soviético. Si llega a darse en Inglaterra, en Alemania, en Francia, hoy estaría mucho más arraigado. ¿Por qué? Porque se daría en el núcleo de Occidente. Se dio en un país externo que llegó a conservarse allí por ser ese país una potencia atómica. Si no hubiera terminado en la segunda mitad de los años 40. Cierro el paréntesis. De todos modos, repito, aparte del marxismo, que toda interpretación atesis o tética, no, al revés, atesis o antítesis, como quiera, tética o antitética, es ilusoria al fin y al cabo. Y entonces, ¿cómo hay que interpretar la historia? No, sí, ¿cómo hay que interpretarla? Hay que interpretarla de forma abierta. Estamos realmente en una época inicial postmoderna. Quiere decir esto que tenemos que... Ay, Dios mío. Estamos ensayando una teoría y yo no quiero dármelas excesivamente de sabio. No quiero primero porque no me considero tal cosa y segundo porque me espanta serlo. No, de veras. Pero creo que sí, que tenemos que renunciar a una visión única de las cosas. En lo que se refiere a esto, no en lo que se refiere al corazón o a creencias básicas, porque eso no se anulan, ni se pueden cambiar. Pero de alguna manera puede cambiar la dialéctica entre el sentir y el conocer y el razonar. Y aquí el mundo debe ser múltiple. Ustedes dicen, entonces viene fuera una historia laberíntica que nadie entiende cómo hay que interpretar. Bueno, eso es.
Quizás sea esa la verdadera tolerancia, ¿no? Y decir, yo tolero eso, aunque yo no pienso, aunque a mí no, aunque me repugna, claro. La tolerancia no es un valor, ya lo he dicho. ¿Por qué debería ser un valor algo que yo tolero? Si lo tolero, ya decir que no me gusta. Pero vamos, ahí está, y lo aguanto. Pero eso no puede ser un valor. Un valor es algo un valor es algo sustancial, no algo que te molesta y no obstante lo aceptas. Y luego terminamos porque me tengo que ir. Dígame. La forma de gobierno de aquella época, por ejemplo, el nazismo, el fascismo, el liberalismo, No, el liberalismo ya no existe, esa es una palabreja que hoy digamos el capitalismo, porque lo que ganó la guerra fue el capitalismo. pero voy a terminar esto, ya no tienen auge, ¿verdad? Ya realmente no tienen auge en las naciones, ¿verdad? O no sé dónde existirá hoy. Las naciones hoy ya no existen. Yo creo que no. Perdone si soy demasiado paradójico. Las naciones son hoy retóricas o banderas o tradiciones que se continúan por ritos. Las naciones existían hasta la primera mitad de este siglo. Después existe la nación metropolitana, líder, y unas cuantas naciones vencedoras de la guerra que pueden darse el lujo de considerarse naciones, y las demás son naciones, por así decirlo. Y en esas terceras naciones, el concepto de nación está en crisis, como quizá la idea de Estado. Bueno, de todos modos, no existen naciones a nivel bajo, y llamémoslo bajo, variamente bajo. Es una tesis un poco provocatoria, bueno. De todos modos, ¿por qué dice que el capitalismo no está en crisis? El capitalismo, hoy como hoy, no tiene alternativa, por lo visto. Por lo tanto, crisis o no crisis, aquí está, aquí en todas partes. Pero el nazismo y el fascismo ya casi no existen. No lo sé, no existen formalmente, pero existen mentalmente. Formalmente quiero decir institucionalmente no existen, no hay un Estado. Sí, pero existen mentalmente, ¿eh? No lo olvide. Y puede resucitar de otras formas en otros. Hay muertos que no mueren. Y ese es el temor del hebraísmo, cuando cada vez que surgen algunos fenómenos, sobre todo en Alemania, se alertan inmediatamente y enseguida producen un film, por otra parte, bellísimo, que es Schindler's List. Pero lo producen ¿por qué? Porque cuidado que no se vaya a repetir esto. Está funcionando subterráneamente. Claro. Y Alemania siempre es peligrosa en eso. Y ahora, por ejemplo, está ejerciendo en Europa un imperialismo económico financiero. Les está imponiendo a los demás, a todos los demás, su política monetaria, Maastricht. Pero habrá que ver si al final le conviene quedar sola. Puede que no le convenga, eso podía convenirle a Hitler, pero a veces es peligroso quedarse solos. No es peligroso cuando al quedarte solos puedes ejercer tu dominio indiscriminadamente. Y si no lo puedes ejercer es peligroso quedarse solo, aunque el solo sea el más fuerte. Bueno, pues nada, mañana. De manera que ya ven ustedes que no hablamos solo de Franco, ¿no? Y nos damos el gusto de hablar. Bueno, perdonadme si hoy me corto antes.